El día de hoy queremos hablar sobre una virtud bastante importante, una virtud que parece pequeña, pero en realidad cambia bastantes vidas. Es una virtud que Shivananda decía que era esencial para encontrar esa paz interior de cada uno de nosotros y decía que era esencial también para cualquier camino espiritual que escojamos en nuestras vidas. Estoy hablando de la virtud del contentamiento, o también se le llama en su sánscrito santosha. El santosha significa básicamente una cosa o el contentamiento, pero para saber qué es como tal el contentamiento, tenemos que saber qué no es el contentamiento. Entonces, el contentamiento como tal, yo creo que voy a retirar esto. El contentamiento no significa la satisfacción inmediata o tampoco significa una sonrisa falsa o no significa decir todo está bien cuando en verdad no todo está bien. Significa como encontrar esa paz, es el arte como tal profundo de estar en paz con lo que hay en el momento. Es como una aceptación total por lo que ya tenemos. No significa que tengamos que conformarnos, de hecho lo voy a explicar más adelante, pero es encontrar esa paz y esa plenitud con lo que ya hay, es una aceptación total con lo que tenemos, con lo que se disfruta en el momento. Shivananda, bueno, hay varias preguntas, normalmente nos hacemos esa pregunta de por qué sufrimos tanto los seres humanos. Y básicamente es porque cuando queremos algo, cuando obtenemos ese algo, queremos otra cosa. Y cuando tenemos esa cosa, queremos otra cosa. Es como si no tuviéramos un auge de felicidad, si no estuviéramos en búsqueda de algo impertinentemente a través del tiempo, lo cual crea como el samsara, esa rueda de sufrimiento en la que estamos. Entonces dice Shivananda que esto ocurre porque nosotros casi siempre, o nuestra mente, siempre quiere algo distinto de lo que tiene. Entonces es como querer algo, tener ese algo y querer algo más. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Entonces les quiero hablar un poco de cómo se supera como esta falta o por qué no estamos satisfechos. Y les voy a explicar de una vez los 5 principios del contentamiento o los 5 principios del santosha. Con cada uno van a entender básicamente cómo se puede superar y cómo adquirir esta virtud. La primera es que santosha no es conformismo o no es resignarse, como les decía. Es básicamente es estar en paz con lo que ya se tiene mientras se espera algo mejor o se va hacia algo mejor. Un ejemplo, por ejemplo, es como yo estar delgado, yo soy una persona delgada y yo decir, bueno, yo soy flaco, yo soy delgado, yo estoy bien con mi complejidad, con mi delgadez. Sin embargo, estoy contento, estoy en paz con lo que soy y no significa conformarme con ser delgado, sino que también puedo entrenar, puedo tal vez comer más proteína, mientras de pronto me pongo un poquito más fuerte, un poquito más voluminoso. Es como decir, estoy feliz con lo que como, con el kichari, comiendo kichari, mientras, no sé, voy donde Doña Ena a comerme unos huevos. Entonces es como estar en paz con lo que ya se tiene, es como no tener que estar esperando a algo para ser felices, sino estar dichosos con lo que uno ya tiene en el momento. Entonces no es conformarse, no es estar en paz. Ya tenía otro ejemplo. Es como vivir como en un cuarto pequeño, con bastante humedad, que sea un espacio muy reducido y tal vez tú no te sientas bien ahí, pero es decir, bueno, estoy en paz, esta cama me da cobijo, estoy bajo un techo, tengo mis cositas, estoy en paz mientras consigo tal vez un cuarto más grande donde yo pueda estar un poco mejor, pero sin embargo estoy en paz con lo que ya tengo, o sea, es una base para yo adquirir algo mejor. El segundo principio, básicamente, es la santosha, es libertad del deseo insaciable.
Como les decía antes, normalmente la mente siempre quiere más comodidad, quiere más reconocimiento, quiere más atención, quiere más control, quiere más, 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 más. Eso es como lo cotidiano para nuestra mente. Lo que nos quiere decir el Santosha con esta manera es que no necesitas que todo sean cosas nuevas para estar en paz. Un ejemplo que, digamos, yo lo vi en carne propia, de hecho muchas cosas creo que nos podemos identificar con ellas, y es con el celular. Yo tenía este celular, que es un Xiaomi normalito, y yo siempre decía, "Ah, cuando tengo un iPhone voy a poder hacer mejores fotos, mejores videos, no me gusta la cámara, la resolución de este teléfono". O sea, siempre estaba esperando a que llegara el próximo. Y una vez tuve el iPhone 13, el iPhone 13 Pro, tenía buena cámara y sentía que ya necesitaba el 16. Entonces era como que no me conformaba con nada, con esto. Entonces lo que quiere decir acá es que nos conformemos con lo que tenemos mientras llega lo otro, que no necesitamos de algo que no está en el futuro para ser feliz ahora. Cuando tenga una pareja voy a ser lo más estable, lo más feliz del mundo. Cuando adquiera tal hábito es porque voy a estar en dicha absoluta, pero es como aceptarnos tal y como somos en este momento y como en el paso anterior, mientras construyo algo mejor, pero es como eso, como estar contento con lo que tenemos, con lo que somos y demás. Es como no necesitar algo nuevo para satisfacer, sino estar bien con lo que hay, con lo que ya se tiene. Hay otro que es el Santosha. El Santosha te trae al presente. Normalmente nuestra mente está en un constante futuro, en donde qué pasará si vaya esto, qué pasará si aquello, y normalmente se va sabiendo que eso no existe, que lo que existe como tal es el presente. Entonces el Santosha, viviendo el Santosha, lo que nos invita es a estar acá, en el presente, en el aquí y en el ahora. Es como cuando uno está meditando y piensa, ah, ¿qué será el almuerzo? Ay, necesito hacer tales cosas, ah, dejé pendiente tal cosa, eh, ay, necesito esta conversación con tal persona. Es como que nuestra mente siempre está buscando y buscando y no nos deja tranquilo. Entonces Santocha nos invita a estar aquí y en el ahora, con nuestra respiración, con la práctica que estoy viviendo ahora, en este momento, y con este momento ya es suficiente. No necesito nada más, solo necesito el aquí y el ahora. Entonces el Santosha también nos da esa práctica de estar aquí presentes, de estar en mindfulness. El cuarto es que el Santosha te hace emocionalmente estable. O sea que tu paz ya no depende del clima, del humor de otros ni de lo externo. Normalmente nuestras emociones dependen mucho de lo externo, de qué me dijo esta persona, de si el clima amaneció frío, entonces yo ya tengo mucha pereza, de que esta persona tal vez estaba bravo y me gritó, entonces ya me dañó el día. Esto me recuerda, digamos, cuando yo trabajaba en un café y básicamente pues el protocolo era invitar a la gente cuando pasara a entrar, como saludarlos, darles la bienvenida, y pasaban personas y uno iba todo contento, todo feliz a decirles, hey, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué le puedo ayudar? ¿Cómo se siente? Y simplemente pasaban derecho. Entonces, con Santosha, básicamente, bueno, sin Santosha lo que uno diría es, ya se me dañó el día, la gente porque es así, ya sabe que ya no lo quiero atender, ya no quiero hacer nada. Pero con Santosha es como entender, bueno, no voy a dejar que por la actitud de una persona me llegue a afectar a mí emocionalmente. O sea, yo voy a estar en paz, así me salude y así no me salude, y yo voy a seguir con mi vida tranquilo y en paz. Entonces, básicamente el Santosha nos invita como a no ir en un vaivén de emociones según lo que pasa al externo, sino va más al interno, como a estar un poquito más estables, como estoy bien si tú te enojas conmigo, yo voy a estar bien, si estoy feliz o si estoy compartiendo con alguien de verdad que me hace bien, también voy a estar bien.
Entonces es como una paz y una tranquilidad que nos invita desde adentro, ese contentamiento, ese santosha que hay en la parte interior. Ahí es cuando la paz de verdad no deja de ser negociable, es cuando tú ya te sientes dichoso. Por eso Shivananda decía que era esencial para cualquier camino espiritual o para cualquier camino que tomemos, ya que es esa paz interior la que no nos deja eh, dejarnos o ocuparnos de lo exterior, simplemente solo somos nosotros controlando nuestras emociones, nuestro presente y nuestra dicha. El quinto sería Santosha, abre un espacio para la gratitud. Normalmente cuando estamos pensando en constantemente, bueno, ¿qué va a pasar cuando estamos en ese desliz del futuro de que estoy comiendo esto y pienso que debería estar comiendo algo mejor y eso, cuando entramos en Santosha, en esa presencia, es cuando empezamos a agradecer de verdad. Un ejemplo, si me dan unos frijoles, un arroz y un huevo, y yo digo, esta comida otra vez, ojalá estuviera comiendo otra cosa, si me quito todo eso que no es el futuro, que no está, que es mi inconformidad, que es esa pataleta que yo hago mismo con mi mente, ahí es cuando empiezo a agradecer, bueno, tengo un plato de comida calientico, bueno, está rico, qué rico el huevo, y demás, es como, no sé, comer kichari y decir, qué terapia, otra vez kichari, no, ¿qué hice para merecer el kichari? Pero sería como, bueno, cuando dejas tanta cosa, tantas ideas en tu cabeza, es como decir, y cuando estás en Santosha, es como decir, bueno, tengo un plato de comida, esto me va a nutrir, esto me va a ayudar a mis intestinos, gracias, gracias por esa deliciosa comida y se la comió uno con gusto, o sea, cambia toda la percepción de lo que uno está haciendo, comiendo o pensando. Bueno, quería compartirles una pequeña historia también referente al Santosha para que nos quede claro básicamente qué es esta virtud del contentamiento y por qué es tan importante como adquirirla dentro de nosotros mismos. Disculpen. A ver, se llama El monje y la taza rota. En un monasterio cerca de Rishikesh vivía un maestro llamado Anand. Todos los monjes lo admiraban porque parecía caminar como quien lleva una luz en el pecho, tranquilo, ligero, sin prisas. Es como cuando nos hablan de Shivananda, Vishnudevananda, que pasaba y todo el mundo decía, wow, o sea, la paz que transmite esta persona es impresionante. Asimismo era Anand. Un día llegó un joven llamado Ravi. Ravi era muy brillante, pero bastante inquieto. Siempre comparándose, siempre sintiendo que le faltaba algo para estar bien. Ravi hace como una pequeña alusión a nosotros, como que siempre esperando algo para que todo esté bien, siempre comparándonos y demás. Un día, mientras limpiaba, Ravi rompió accidentalmente una taza muy querida por otro monje. El sonido fue muy fuerte, la taza se partió en pedazos. Entonces, pues me recuerda cuando uno le rompe la licuadora a la mamá, que uno empieza como a ponerse pálido y decir, uy, ¿ahora qué va a pasar? Bueno, un día mientras limpiaba, bueno, rompió la taza y Ravi se puso pálido, sudaba. Tenía miedo de ser juzgado, de decepcionar, de no ser suficiente de nuevo. Entonces tomó todos los pedazos corriendo y fue donde el maestro Anand. Y le dijo, maestro, maestro,
rompí la taza de Kumara. Kumara es el otro monje del dueño de la taza. Lo siento, siempre hago todo mal, nunca soy suficiente. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Simplemente el maestro cogió la taza rota con mucha calma y miró los pedazos tranquilamente. Se quedó un rato mirando todos los pedazos de la taza y le dijo algo que Rabi jamás pudo olvidar. Le dijo, cuando esta taza llegó al monasterio hace 10 años, ya estaba rota en mi mente. O sea, ya estaba rota. Y Rabi como que lo miró confundido, como que, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que ya hace 10 años estaba rota? Y le dijo el maestro, sí, ya estaba rota en mi mente. Le dijo, porque todo lo que nace un día se romperá. Todo lo que llega un día se irá. Todo lo que tienes un día dejará de ser como es hoy. Esto también pues le produjo mucha atención a Rabi, y el maestro dejó como que los pedazos en la mesa y siguió con la enseñanza a Rabi. La razón por la que no sufro por la taza es porque nunca la necesité para estar en paz. Rabi sintió como el corazón apretarse con las palabras de su maestro y siguió. Cuando tu paz depende de las cosas, que las cosas sean exactamente como quieres, tu vida se vuelve frágil como esta taza. Y Anand, el maestro, puso una mano sobre el hombro de Rabi y le dijo, tú crees que no estás en paz porque te falta algo, pero en realidad no estás en paz porque no aceptas lo que ya hay. Santosha significa esto. Estoy bien ahora, incluso mientras mejoro, caminando ligero, sin exigir que la vida sea perfecta para sentir paz. Y desde esa tarde, Rabi entendió que su sufrimiento no venía de la taza, sino de su incapacidad de aceptar la vida como es. Y por primera vez sintió que algo se abría dentro de él, un espacio de descanso, de presencia y de libertad. Bueno, ahí es como una enseñanza, como de que la vida es imperecedera, de que todo lo que es de algún momento se va a destruir. Entonces que nuestra felicidad, nuestra dicha no dependa de lo externo, sino que siempre estemos contentos o en aceptación con lo que hay. No significa que tenga que conformarme con tal situación, sino entender que esa situación está ahí y que igualmente yo voy a estar bien con esa situación, mientras tal vez se mejora o sea otra cosa mejor, pero voy a estar igualmente bien con esta situación o con esta otra, porque mi felicidad, mi dicha y mi contento viene acá de adentro, viene acá del interior, no de lo exterior. Entonces, quisiera hacerles como cómo se puede practicar este contento en nuestra vida diaria o qué podemos hacer para adquirir como esta virtud. Lo primero como tal es como practicar una frase como esto es suficiente por ahora. Es como a cada rato siempre ponernos esta frase en la cabeza, escribirlas y siempre tenerla recordando. Y cada vez que nos pase algo es como, bueno, esto es suficiente por ahora. Si nos dan kitchar y decir, bueno, esto es suficiente por ahora. Si nos dan huevos, pues esto es suficiente por ahora. Si tenemos una habitación pequeña, esto es suficiente por ahora. Si tenemos un cuerpo delgado y queremos otro, esto es suficiente por ahora, mientras llega lo nuevo, mientras llega lo otro. Es como constantemente recordarnos esta frase, esto es suficiente por ahora, esto es suficiente por ahora. No significa renunciar, significa como ese descanso interno, como no estar agobiándonos por lo que ya no hay, por lo que vendrá, por lo que no tengo, sino estar en aceptación, como un descanso para la mente también.
el estar con suficiente por ahora. Lo segundo es como agradecer constantemente lo pequeño, como ayer cuando se fue el agua, cuando no nos podíamos duchar, como no podíamos hacer varias cosas. Entonces, pues a mí me pasó que me bañé en la noche y es como, uff, gracias porque me puedo duchar, gracias a esta agua, gracias porque tenemos agua, gracias por esta comida que a veces nos la damos por sentado, gracias por esta almohada, gracias por este techo. Estar en constante agradecimiento por lo que tenemos, por lo afortunado que somos, y eso también como que prende ese santosha, y santosha hace como un círculo vicioso, tú agradeces con el santosha para adquirir santosha, perdón, y cuando te adquieres santosha o el contentamiento, estás constantemente agradeciendo, entonces como es como un círculo virtuoso, donde normalmente se agradece y estamos en plenitud con lo que hay. Otra es como hacer pausas para observar tu mente. Normalmente siempre nos decimos, más que todo en la meditación, que decimos cuando tenga, seré feliz, cuando tenga tal cosa, voy a estar pleno, cuando tenga tal, tal material, voy a poder hacer esto. Entonces es como saber escuchar tu mente y cuando una vez que seas consciente de ese pensamiento, decir, bueno, esto está bien por ahora, o sea, no lo necesito, está bien por ahora. Y siempre constantemente, tanto dentro de uno mismo como por fuera, repetirse ese tipo de frases, ese tipo de afirmaciones, nos ayuda mucho para adquirir también este hábito. Y también la última es soltar la pelea con la realidad. Como les decía, la mente normalmente lucha casi siempre con la vida y simplemente es dejar como tanta pataleta y soltarlo, decir, bueno, si va a llegar, que llegue, si llega está bien y si no llega también está bien. Es simplemente como hacer ese ejercicio de soltar y soltar desde adentro, como también perdonando o soltando y decir, bueno, está bien con lo que hay, está bien con lo que tengo y está bien con lo que vendrá. Esas son como las formas de adquirir un hábito. Shivananda también decía que para adquirir una virtud, lo primero que hiciéramos era como, bueno, como viéramos el deseo. Sergio, ¿me corriges? Primero es el deseo, ¿no? Como tener ese deseo para adquirir ese hábito, o sea, yo por qué quiero ese hábito, por qué lo quiero manifestar, y para adquirir ese deseo se requiere pues de voluntad. ¿Y cómo se requiere esa voluntad? Bueno, primero para adquirir el deseo se necesita saber los pros y los contras de tener esa virtud o no. Entonces, no sé, decir, bueno, quiero el contentamiento, quiero el santosha en mi vida. ¿Cuáles son los pros de adquirir ese santosha? No sé si alguno me quiera responder con alguna palabra. ¿Algún pro de adquirir santosha? Tranquilidad, plenitud, agradecimiento también, que dije ahorita. eh, Estar paz, ¿no? Básicamente es paz interior. Entonces, ¿qué desventajas me tendría no tener ese contentamiento o no tener esa virtud? ¿Qué se les ocurre? Queja, sufrimiento, ansiedad, acción, inacción, intranquilidad, eh, es como siempre es depresión. Entonces es ver, o sea, obviamente ya sabemos todas las virtudes, entonces eso me genera a mí un deseo, ¿no? Un deseo de adquirir esa virtud. Entonces cuando sienta ese deseo profundamente, dice Nirmala que el deseo se adquiere también, tiene que ser tan potente como cuando a uno le bajan la cabeza en el agua y se la sumergen. Entonces, ¿cuál es el deseo que uno tiene ahí? Respirar, simplemente salir del agua. Entonces, que sea ese deseo tan fuerte como salir del agua. Y una vez que ya tengamos ese deseo, se adquiere la otra parte, que es voluntad. Y con la voluntad ya se empieza a accionar. O
sea, y desde ahí ya poner como, bueno, mañana, poner metas. Mañana a tal hora, apenas me levante, voy a agradecer por estas cosas. Cuando coma, voy a agradecer antes de la comida. Cuando haga tal cosa, voy a saber. Cuando tenga un pensamiento intrusivo, voy a tratar de decir esta frase y anotarla y siempre tenerla a la mano. Entonces, uno puede adquirir como estrategias para adquirir esa virtud según los hábitos. Em, Se me escapa algo. Ah, bueno, quería hacerles un ejercicio como tal. Esperan, lo busco. Sí. A mí me gustaría saber qué dice pues Shivananda sobre esa línea delgada que hay entre, bueno, sí, vivir en contentamiento, en agradecimiento, pues de lo que se tiene y todo lo demás, pero también como que no perder esa proyección o esa proyección sin una idealización de las cosas que uno desea hacer. Y lo digo puntualmente por la primera frase que nos compartías, que es importante repetirnos la de que esto es suficiente por ahora. Y sí, o sea, si bien ahorita estamos en unas condiciones cada uno de vida que uno podría considerar que son las adecuadas por ahora, pero me pongo a pensar y lo escalo y digo, capaz que si yo todos los días me lo repito, pues de pronto puedo entrar también como en un estado donde sí estoy agradeciendo, pero también entro como en un estado de que esto es suficiente por ahora, esto es suficiente por ahora, pero yo sé que tengo más talentos y que puedo escalar a más cosas, o sea, no desde el ángulo ambicioso, pero sí desde el ángulo de una proyección que lo enlazo mucho con la primera vela que prendimos este domingo en La Corona, de la esperanza, que personalmente a mí sí me inspira mucha esperanza pensar en mis proyectos y pensar en que esto es suficiente por ahora, pero que me proyecto a que estoy mejor y en muchas más cosas. Entonces, si quisiera saber cómo que cuál es la opinión de Chivananda o, bueno, la teoría en la que se basa el satsang de hoy con respecto a esto y puntualmente a esa primera frase que nos compartías de repetirnoslo diariamente de con esto es suficiente por ahora, pero que de pronto pueda opacar como esa parte de talentos y demás que todos tenemos y que es necesario a veces proyectárnoslos para que ellos salgan y florezcan con nosotros. Gracias, Cami. Bueno, pues según lo que investigué, lo que dice Shivananda y lo que dice lo demás, básicamente Santosha, como les decía al principio, no es conformismo. O sea, no confundamos conformismo con Santosha o el contentamiento. Entonces, decir que estoy bien por ahora no significa que tenga que conformarme con una, no sé, tener esta esterilla tal vez maltratada o tal vez sucia, tal vez desgastada. No es decir, bueno, tengo que conformarme con, está bien con esta esterilla, tengo que conformarme con esta esterilla siempre. Entonces, no significa eso, significa que si tengo esta esterilla tal vez un poco maltratada, desgastada, es decir, bueno, está bien hoy usarla, está bien, agradezco que al menos tengo una esterilla, que puedo hacer acá mis ejercicios, mi yoga, sin embargo, puedo estar mejor, pero estoy bien con esta mientras llega algo mejor, mientras tal vez reúno el dinero para comprar otra, mientras tal vez alguien tal vez me quiera ofrecer otra o lo demás, pero es como yo estar bien con lo que ya tengo mientras llega algo mejor. Obviamente también uno puede tener sueños, puede tener expectativas respecto a algo, querer ser o tener algo más o mejor. Sin embargo, es como estar bien con lo que ya hay mientras llega algo mejor. Entonces, de eso quiere hablar Shivananda, no es conformismo, sino es aceptar lo que hay y no entrar como en esa pelea constante de que si tuviera tal o si tuviera esta esterilla mejor haría mejor esto, si tuviera este celular haría mejor las cosas, si tuviera esto, sino simplemente aceptar lo que ya hay y mientras también recojo algo mejor o voy por algo más grande.
Entonces eso es lo que nos quiere decir más que todo Shivananda. Por eso daba el ejemplo, no sé, del Kichar. Es como si nos dan, yo sé que soy un molesto en el Kichar. Entonces como si nos dan ese plato y decir, bueno, estoy bien con este plato, sabiendo que es pronto más tarde o el día de mañana puedo estar en Zafra, no sé, comiéndome una trucha o algo así. Entonces digo estos ejemplos así como más para que entendamos más como esa aceptación con lo que ya hay, o sea, y, y ya. Sol. Yo siento que justamente la clave de la frase es el por ahora, porque si fuera solamente esto es suficiente, sí, ahí me sonaría como un conformismo, pero cuando yo digo por ahora, dejo abierto de que sí, puedo querer otras cosas o necesitar otras cosas y entonces también ir realizando las acciones. El tema es que en ese estado de situación actual, si yo me pongo como a quejarme y tal, genero un sufrimiento que no me va a llevar a ningún lado. En cambio, al decir, bueno, por ahora es esto, lo acepto y realizar, digo, como decía, las acciones para llegar a esas otras que necesita o quiere. Sergio. Pues que aquí es importante también la actitud de entender que la felicidad y la tranquilidad no depende de lo que tengo ahora ni de lo que voy a tener mañana, y que no está ahí, que no está en lo externo. O sea, entender cómo es más esa actitud de tranquilidad, porque sé que de ahí no viene mi felicidad, sé que ni lo que voy a tener en el futuro va a tener mi felicidad, porque si no, entonces empiezo a pensar como es suficiente, pues estoy con lo de hoy, pero estoy anhelando algo más porque de pronto ahí viene la felicidad, pero no viene la felicidad de ahí. O sea, es entender que los objetos nos están dando otro tipo de relación, pero no de ahí depende mi felicidad. Además, Chivananda dice algo del deseo, que la felicidad, pues digamos, es pues, suprimir esos deseos, también pues como entenderlo ahí como muy bien el tema de, porque si también estoy deseando todo el tiempo algo, pues ahí también viene el sufrimiento. Entonces, bueno, sí. Hay una cosita que decía que es sobre la presencia y es como cuando uno lava una olla, que uno normalmente está en ese ejercicio constante y está pensando, ah, tengo que hacer tal cosa, tengo que estar, y no está en el presente. Cuando tienes ese contentamiento con esa dicha o el santosha acá adentro, simplemente ves y disfrutas de la sensación del jabón, de lavar la olla, estás como presente y contento lavando esa olla. Entonces cambia mucho como despertar eso desde el interior, porque ya no depende, como decía Sergio, de lo exterior, sino de lo interior. Entonces cuando hago todo desde esa dicha, desde ese contentamiento, a la final todo llega porque pues es como un atractor a todo y somos más felices y nuestra paz no depende de lo exterior, sino de lo que somos cada uno en esencia. Dani, ¿querías hablar? Como dice Cami, hay una delgada línea entre la aceptación y el conformismo. Y ahí es donde pasa como ya, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasos voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar para llegar a tener eso que quiero después? No es solamente decir como que tengo eso y lo acepto en el momento, pero ¿qué estoy haciendo hoy para mejorar y para cambiar y para obtener eso que quiero después? Y también, como decir, como que tampoco apoyarnos de la esperanza, porque la esperanza a veces puede ser una palabra como de doble filo, porque puede ser una palabra de motivación y de fuerza en el momento, pero también puede ser una palabra donde las personas la utilizan como para quedarse en ese conformismo y como negarse como de la realidad. Entonces es más que todo como, ¿qué estoy haciendo hoy? Sí, acepto en el momento en el que estoy, pero sí estoy trabajando en mí, sí, ¿qué estoy haciendo para obtener eso que quiero más adelante?
Pues digamos que, bueno, sí, entiendo tu punto. Eso es como cuando digo lo del cuerpo, ¿no? Digamos, yo soy una persona delgada, pero yo no puedo depender de decir, "Ah, cuando esté fuerte, cuando sea voluminoso, cuando tenga esto, mejor dicho, no le va a hablar a nadie". Pero es entender que es como la aceptación, ¿no? Yo acepto este cuerpo tal y como soy, yo soy delgado. También no significa conformarme o ahí o estar ahí estancado, sino, bueno, que quiero estar voluminoso, quiero estar fuerte. ¿Qué hago para estar fuerte? Entonces, mientras estoy ejercitándome, así vea pequeños cambios, digo, "Ah, bueno, acepto lo que soy por ahora, acepto como estoy". Luego ya voy comiendo más, me voy poniendo, bueno, me acepto como tal, hasta llegar al punto donde ya quiero estar. Digo, bueno, tanto ese esfuerzo también lo acepto, o sea, ese acepto. Entonces no es como quedarme ahí estancado, como dice Dani, sino también hacer nuestra parte, pero también es aceptar el momento presente, es aceptar como es ahora. Y yo creo que después de esa aceptación, después de tú mirar cómo ya son las cosas, se pueden ya mejorarlas o cambiarlas. Pero el primer paso es como aceptarlas ya como son, para que no te genere ese sufrimiento, ese ruido mental. Y a la final, porque, como decía Shivananda, que siempre queremos algo distinto a lo que tenemos. Puede que yo esté flaco, pero luego ya cuando esté voluminoso y eso diga, ahora quiero otra cosa. Y normalmente estamos así, estamos en esa rueda infinita de sufrimiento. Y esto nos invita a eso, a la aceptación en cada momento con lo que hay, con lo que se tiene, mientras se mejora o mientras se hace algo para mejorar esa situación. ¿Alguien más? Sí, que yo creo que lo clave está en eso, en la aceptación. Y como que creo que es importante a veces como reconocer desde dónde viene mi deseo. Porque si puedo estar partiendo de una premisa de carencia, entonces ya desde ahí estoy mal si empiezo desde ese lugar y también como darme cuenta que yo no soy el hacedor. Entonces eso que yo quiero no depende de mis fuerzas personales, sino que pues se supone que es Dios, ¿cierto? Entonces, a veces yo, por querer algo diferente, rechazo a Dios en la forma en la que se me está presentando en el presente eterno, por así decirlo, y pues es en ese presente en el que las cosas pueden cambiar. Mientras que si yo estoy pensando en algún futuro, en una condición diferente, pues me pierdo de la oportunidad de que las cosas cambien. A mí me ha pasado mucho que eso, estoy luchando con alguna condición que no me gusta, por ejemplo, el ejemplo de la esterilla, como quiero una esterilla diferente y nada que sea lo de la esterilla, nada que sea lo de la esterilla. Pero una vez empiezo a disfrutarme la esterilla que tengo, de alguna manera sale la esterilla, pero es porque estoy presente, aceptando esa circunstancia. Y el hecho de creer como que esta circunstancia le falta algo, como si la acepto pero le falta algo, pues siento que ahí hay un problema, porque no le falta nada, no, el problema está en querer que sea diferente. Una vez yo la acepto y pienso que ahí es cuando cambia mi percepción, que es la que está equivocada, no la realidad, y de alguna manera la realidad me da la razón, una vez yo se la doy. Gracias. Quiero contar una historia cortica que me acordó Santi. Y era un hombre que estaba en medio del mar ahogándose y decía, ay, Dios mío, sálvame, por favor, mándame algo, sálvame, sálvame, yo confío en ti, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pasa un barco, un barquito así chiquito, y le dice, hey, ¿necesitas ayuda? Y dice, no, tranquilo, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Yo confío en Dios y Dios me va a salvar. Bueno, pasa, luego pasa otro barco y dice, más grande inclusive, dice, hey, ¿necesitas ayuda? Móntate, y dice, no, tranquilo, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar, Dios, yo confío en Dios, yo le estoy pidiendo a Dios, yo sé que Dios me va a sacar de acá. Cuando, bueno, terminado ahogándose y entonces va al cielo y habla con Dios, dice, Dios, ¿por qué no me salvaste? Dice, Dios, pues, o sea, te mandé dos barcos para salvarte, porque que no los aprovechaste, o sea, y no sé, esa pequeña historia es como lo que cuenta Santi, me hizo recordar, y es como esa Santocha, como aceptar lo que hay, bueno, estoy en esta situación, llegó al momento algo mejor, voy a aceptar
tal barca o tal lo que sea, mientras también llega algo mejor. Es como estar contento y dichoso y que no depende de que sea lujoso, de que sea así o de que sea de otra manera. Gracias, Mauricio. Bueno, Mashivaya, yo simplemente quería como enfatizar lo que vos estás hablando el día de hoy, recordar de dónde viene el Santocha y por qué eh, enaltecerlo. Primero que todo es recordar que el Santocha hace parte de las niyamas o de las prácticas que debemos hacer para acercarnos como a ese estado de samadhi. Primero empezamos con los yamas, que son las prohibiciones o sea, lo que no debemos hacer, como ser violento, pero también tenemos los niyamas, que son las prácticas que podemos hacer pues, para acercarnos a ese estado de iluminación, en la cual está el Santocha y también el Saucha. Entonces simplemente es que recordemos que cuando estamos trabajando en ese pequeño hábito, también estamos trabajando en las bases para llegar a ese samadhi. De hecho, los niyamas están en el segundo escalón, es decir, que tiene un grado de importancia bastante alto. Y si somos capaces de trabajar en esos escalones, hacemos que sea más estable después en nuestro trabajo de asanas, en nuestro trabajo de meditación, y etcétera. Es simplemente recordar de que esa es una de esas cualidades que si desarrollamos nos acerca a ese estado de iluminación que estamos buscando. Gracias, María Angélica. Hola, buenos días. Me llega como una enseñanza que me compartió un monje hace unos meses y era en relación a, nos decía como una historia de que había pues como una persona que tenía carencias económicas y que digamos quería convertirse en una persona adinerada. Y a su vez una persona adinerada pues quería como tener mucho más acumulación como de riqueza. Entonces él decía, digamos que la felicidad se está colocando en lo que se tiene o en lo que no se tiene, o la infelicidad está como en la carencia o en la escasez, ¿cierto? Y es muy bonito porque él nos decía, tanto la persona que tiene y quiere más, digamos, sufre, como la persona que no tiene y quiere más sufre. Y él decía, es que el sufrimiento no tiene que ser, pues no está en lo que se tiene o en lo que no se tiene, sino que está en la persona que cree que teniendo más o no teniendo va a ser feliz o infeliz. Es como que ese estado en donde, sí, como así tú tengas lo que tengas o no tengas lo que tengas, no es lo externo lo que te va a entregar ese estado de paz o felicidad, o por ejemplo, llegar a tener algo más allá. Y siento que no es solamente conformarse con lo que uno tiene, sino que es como confiar siempre en que incluso lo que yo puedo querer, porque a veces, como decían ahorita, uno puede querer un montón de cosas e ir hacia ese camino, dirigirse a ese camino, y todo el universo constantemente le dice, por ahí no te metas, por ahí no te metas, no, esto no, esto no. Entonces es a veces como soltar también ese control y observar que no es lo que yo quiera, por más que quiera lo que yo quiera y me direccione con todo, la voluntad, el deseo, la felicidad, como la constancia hacia algo, siempre como que estar en disposición, en ese espacio del vacío para permitir que me guíe lo que yo vine a hacer acá. Entonces es como, no es que yo me esté direccionando hacia mis proyectos porque es mi mente la que me está diciendo hacia allá, hacia tener más, hacia estar más mejor, hacia tener un lugar más bonito, hacia comer cosas mejores, sino que es confiar de que si vas a estar en donde estés, está bien y ahí tienes que estar. Y si en algún momento vas a seguir ahí, pues es por algo que tienes que aprender eso ahí. Entonces,
no sé, como que la felicidad no está en que voy a estar mejor, en que voy a estar en un lugar más bonito, sino que la felicidad es un estado del ser en donde no es que diga me conformo, sino que, como decías, lo acepto, lo integro y no está mi felicidad en si logré más o si voy a lograr más o si no he logrado nada o si estoy en donde estoy, sino que es plenitud, es presencia, es presencia. Gracias. Muchas gracias. Sari. Vale, voy a intentar ser rápida. Yo quería poner un ejemplo de una situación. Imaginaros que estáis en un restaurante y bueno, y en la comida hay un pelo, ¿no? Y te enfadas y avisas al camarero y le dices, oye, hay aquí un cabello, esto no puede ser, no sé qué, incluso como que pides que te recompensen de alguna manera, ¿no? Por ese servicio en la mesa con el resto de comensales, ya no te cambia hasta el humor, estás como más irascible, más irritante y tal. Y por otro lado, en la mesa de al lado hay otra persona que le pasa lo mismo y simplemente hace así y sigue comiendo el resto del plato, no avisa al camarero, sigue contento en la comida, sigue con la charla, en lo suyo y como que no le afecta, ¿no? Con esto quiero como dar a ver como los límites mentales que nos ponemos, que muchas veces no nos permitimos como disfrutar o conformarnos con lo que tenemos por ahora, como decías, y ver que todo depende del prisma que le pongamos a las situaciones que nos pasan. Y esto lo podemos extrapolar en relaciones, en lugares donde nos encontremos incómodos, en un montón de cosas de la vida. Todo creo que depende de nosotros mismos, de cómo nos hablemos con nosotros mismos. Y ahora os quería leer pues lo que he escrito del satsang, que nada, son 2 frases. Gracias. Y puse, Santosha no habla de conformismo, sino más bien del poder de aceptación con lo que tenemos en el momento presente sin renunciar a los deseos u objetivos que tenemos con vista a futuro. No hay que olvidar que el deseo a gran escala genera sufrimiento, así que sin obsesionarnos, generaremos metas a las que queremos llegar, disfrutando del camino y agradeciendo lo que tenemos por ahora. Sí, ya. Cerra totalmente. Bueno, Santi, la última. Gracias, Ari. El resumen de todo lo que dije. Que hay un maestro que decía una fórmula, es que la fórmula para la felicidad, y decía, es que en estos momentos mire todas las opciones que tiene, escoja la que más ilusión le haga, como la que más excitación o como, sí, la que más ilusión le haga, actúe sobre eso y llévelo lo más lejos que pueda, pero hágalo sin ninguna insistencia en el resultado. Él decía como que esa era la clave para la felicidad, o sea que sí, a mí, yo puedo, mire, tengo estas opciones y hay una que me hace mucha ilusión, actúo sobre ella, pero no necesito que resulte como yo quiero, sino que eso ya la vida se encarga. Gracias, Santi. Bueno, creo que no me alcanza el tiempo para la meditación. Agradezco a todos por... ¿sí? ¿Sí? Así. Agradezco a todos por participar y espero que puedan adquirir esa virtud dentro de nosotros, esa aceptación por total del espacio. Siento que muchas veces nos pasa acá, estamos rodeados de naturaleza, tenemos comida, tenemos agua, tenemos duchas, tenemos todo ese espacio tan lindo y muchas veces queremos más, ¿no? Como que nos falta algo. Entonces, espero que les haya resonado un poco este satsang y puedan implementarlo en sus vidas. Voy a dar un poco los anuncios para las próximas fechas. Bueno,
Anuncios, el primero es hacer Hatha Yoga, hacer Rishikesh, están invitados, hay clase de principiantes los sábados, en Medellín, si no estoy mal, es cada 15 días. Entonces, bueno, hay varias clases de principiantes en Atman, invitados a ir a Atman y a Kavana Durga. Empieza el profesorado básico de yoga 21 días, del 6 al 27 de febrero. Invitados todos a vivir esta experiencia. Son 21 días estando acá en la selva, aprendiendo sobre todos estos conceptos. El Santosha solo es un peldaño más de los 8 llamas y ninyamas que hay. Y toda esta información se da a lo largo de estos 21 días. Son 21 días intensivos donde se comparte acá con los karma yogis, en la naturaleza. Y son una experiencia muy, muy linda. Digamos que no te la da algo virtual, sino vivirla acá, encarnar las enseñanzas el día a día. Creo que es una experiencia magnífica y altamente recomendada. Tenemos también el profesorado de yoga para empresas, que empieza el 27 de febrero. Para algún empresario que quiera adoptar toda esta filosofía o todo lo que enseñamos acá, adaptada para las empresas, para mejorar el rendimiento de los trabajadores, para mejorar el santosha de los trabajadores y que una empresa funcione en comunidad. Bienvenidos a este profesorado de empresas, donde se te da todas las herramientas para hacer estos caldos de cultivo de virtudes para las empresas. Tenemos Navidad y Año Nuevo para que vengan a Kavana Durga en estas fechas tan importantes. Está la noche de velitas y el retiro de yoga y chakras que viene este fin de semana del 5 al 8 de diciembre. Invitados, se hace bastantes cosas. Hacemos casitas con permacultura, los niños pueden venir, armar sus propias casas, ir al bosque y buscar sus herramientas para hacer las casas. Hacemos todo un camino de velitas para que los niños prendan, hacemos cantos y la pasamos bastante bien. Entonces, altamente recomendado para que vengan este fin de semana a este retiro de Año Nuevo y Noche de Velitas con sus niños. También está el puente de yoga para niños y familias en la selva, que también se va a dar el 5 al 8 de diciembre. Igualmente, invitados a que vengan a disfrutar de hacer sus propias casitas, hacer su propio pesebre y hacer todo lo que conlleva la noche de velitas, la permacultura y el retiro de niños. Altamente recomendado si quieren pasar una Navidad acá en la selva, ir al río. Bienvenidos siempre a Kavana Durga. Está la Nochebuena y Familia en la Selva del 23 al 25 de diciembre. Qué rico sería pasar en Navidad acá en la selva junto a nosotros, haciendo cantos, haciendo la novena, con la cena. Entonces, altamente recomendado si quieren venir acá y disfrutar de su Navidad con su familia acá en la selva. Tenemos el 30 de diciembre al 1 de enero, borrón y cuenta nueva. Festejamos ya el fin de año. Nos proponemos metas para el próximo año, damos herramientas para hacer nuevos hábitos y nuevos caldos de cultivo para virtudes y demás. Entonces, altamente recomendado que terminen el año acá en la naturaleza junto a nosotros. Tenemos el retiro de yoga y dharma, que es del 12 al 14 de diciembre. Me salté acá un poquito. Para los que quieran encontrar su propósito, que no sepan, que quieran estar acá, disfrutar del río, de la selva, y quieran además como unas herramientas para encontrar su dharma, su propósito de vida. Si te sientes algo perdido, así no estés, simplemente ven y disfruta este fin de semana con nosotros. Es del 12 al 14 de diciembre, retiro de yoga y dharma. Retiro de yoga y perdón del 19 al 21 de diciembre.
Si consideras que tienes algo dentro que perdonar, acá se te dan todas las herramientas para que puedas hacer tu proceso un poquito más ameno. Y aparte que se comparte con 30 Karma Yogis que estamos siempre a la disposición de ayudarlos, de disfrutar en el río, de estar en el verde de la selva. Bienvenido siempre y altamente recomendado. Retiro de yoga y manejo de emociones del 26 al 28 de diciembre. Igualmente, igual que los otros, recomendado estar aquí en la selva, estar aquí con nosotros y regulando y herramientas para controlar tus emociones y regular como tal esa dicha interna que cada uno tiene dentro. Es como reencontrarnos con nosotros mismos y qué mejor que reencontrarnos que estando en medio de la naturaleza, en medio de esta magnífica selva. Para en enero, por último, tenemos del 2 al 7 de enero, tenemos retiro a la unidad con Jorge Arango. Aún no conozco a Jorge Arango, dicen que son muchas cosas mágicas que hace, entonces altamente recomendados para este retiro de unidad. Jorge Arango me han dicho que es un gran maestro que trabaja con cuántica y nos transforma, hace magia con las manos. Entonces, siempre bienvenidos a esta experiencia magnífica y transformadora para muchos. ¿Hay más? Esos serían todos los anuncios. Muchas gracias por vernos, por estar acá presentes. Y nada, Namah Shivaya, muchísimas gracias. Entonces vamos a